Nos encontramos para interactuar en un tema que en lo personal ya lo hemos hablado alguna vez, pero hoy lo vamos un poco a desarrollar con mayor profundidad, que es la disnea en el paciente ventilado, y como hacía referencia en lo personal, me importa sobremanera. Sabemos que la disnea es una de las expresiones más graves que puede sentir un paciente, más allá del dolor, porque la disnea, la falta de hambre de aire, tiene una sensación de que voy a morir en instantes, y eso está absolutamente documentado. Sin embargo, sin ánimo de ofender a nadie, obviamente esto no es que uno esté generalizando, pero es frecuente que los profesionales que trabajamos en cuidados críticos, que conformamos el equipo, no le prestamos mucha atención hacia el paciente en ventilación mecánica, tiene disnea o no, o si está sufriendo o no. Porque claro, como le hacemos analgosedación y a veces relajantes musculares, es como que el paciente, entre comillas, no sufre. Y es importantísimo recalcar que la disnea que puede sentir un paciente en ventilación mecánica es un síntoma de sufrimiento cerebral relacionado con la respiración. Ustedes pueden pensar, bueno, pero esto es muy infrecuente. Bueno, hasta el 50% de los pacientes en ventilación mecánica sufren disnea bajo analgosedación e incluso relajantes musculares en distintas series. Es decir, no es una apreciación personal de parte mía. Entonces, la aparente ausencia de conciencia no excluye su existencia. La disnea es un conjunto de respuestas cerebrales a mensajes relacionados con la respiración anormal o que el cerebro interpreta de forma normal. Es decir, que cuando a mí me falta el aire y yo estoy en ventilación mecánica, estoy sufriendo. Pero además, ¿quién está sufriendo? Mi cerebro. La persistencia del sufrimiento cerebral debido a la disnea requiere de un cambio de paradigma, atendiendo por parte nuestra al cerebro sufriente, al cerebro que está pidiendo a gritos que lo ayudemos. La expresión facial, el aleteo nasal, el uso de músculos accesorios que se ven y o se tocan, pueden estar ausentes en pacientes con analgosedación profunda, y si le agregamos relajantes musculares, es muy probable que no estén. ¿Y cuál es el síntoma de la disnea en pacientes en ventilación mecánica? Y bueno, tenemos que trabajar en eso. Debemos de preguntar al paciente, tenemos que mirarlo al paciente cómo, frente a nuestras preguntas, qué gestos produce, qué cambios en los signos clínicos, en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o si cae la saturación cuando le preguntamos si le falta el aire, si se está ahogando, si tiene miedo a morirse, que no se preocupe, que estamos con él, que nunca le va a pasar eso. Bueno, hay que preguntar, hay que observar y también medir. Hay escalas en la literatura sobre esto, algunas más validadas que otras, y cada servicio debe, sugiero, discutir qué escala usar. La disnea no solamente depende de la relación entre el manejo neural eferente y el influjo aferente respiratorio. La disnea puede ser manejada con objetivos cerebrales y no necesariamente aumentando el volumen corriente, porque es lo primero que hacemos. Se asocia a estrés postraumático, es decir, el paciente que sale de cuidados críticos, va a intermedia, va a la sala, va a la casa, sigue padeciendo lo que padeció en cuidados críticos. La sensación de muerte, de ahogarse y morirse.
Es tremendo. Y nosotros no prestamos atención. No porque no querramos, porque tal vez no sabemos de este tema. Por eso esta ansiedad que teníamos de poder compartir con ustedes este tema. Por supuesto que resolver la disnea en un paciente en ventilación mecánica es un derecho humano básico. Esto ya está escrito. Hoy que hablamos tanto de los derechos humanos, muchos pacientes en cuidados críticos no tienen derechos humanos porque tienen disnea. Y sufre su cerebro, sufre su alma. La presencia de miembros del equipo en la unidad de cuidados críticos es fundamental, al lado del paciente. El hablar con el paciente, a su oído, el agarrarle la mano, el tener una silla al lado para podernos sentar. Fundamental. La silla es el mejor monitoreo que tenemos para el paciente crítico. Así nos sentamos y podemos ver qué reacciones, tocar, no palpar. Es diferente, ¿no? La fiebre, anemia, acidemia y dolor, fiebre, anemia, escuchen bien, acidemia y dolor pueden estimular en exceso el drive respiratorio y eso injuriar al cerebro, hacerlo sufrir. ¿Cuántos pacientes de ventilación mecánica tienen fiebre, acidemia, anemia y dolor? Enorme porcentaje, enorme. La ventilación protectora provoca acidemia, porque estamos permitiendo una hipercapnia. Usted dice, bueno, pero el riñón compensa en 24 o 48 horas. Muy bien, no siempre. ¿O prestamos atención nosotros a eso? ¿O qué nivel tenemos que tener de hemoglobina? ¿7? Para hasta ahí yo no transfundo, como dicen las guías. ¿O en un paciente que tiene disnea, sufrimiento cerebral y tiene 7, ¿habría que transfundirlo? Cada paciente es un mundo. Debemos prestar atención a la disnea asociada a los cuidados críticos. Por ejemplo, sencillito, el doppio va a hacer un eco y bueno, lo destapa al paciente, le mira las venas femorales, la poplitea, qué sé yo, el diámetro enteroposterior del cuádriceps o del psoas mayor, lo que ustedes digan, abdomen, ecocardio. Y claro, yo me olvido de taparlo, el paciente está desnudito al aire, está intubado en ventilación mecánica, tal vez se sienta disconfort, esté frío. Yo los invito a todos que duerman desnudos, sin bombacha o sin calzoncillo, a ver cómo les cae. O cuando lo bañamos. Es un arte bañar un paciente en cuidados críticos, verdaderamente un arte. Y todo lo que cuando estamos bañando un paciente hay que ver si eso le puede generar un confort, un disconfort. Cuando le manejamos la sonda vesical, la sonda orogástrica, el tubo endotraqueal, brutal. Ni hablar cuando le lavamos la boca una vez por turno, que hay que hacerlo. Pero ¿cómo lo hacemos? No siempre sabemos reconocer la presencia de broncoespasmo porque a lo sumo lo ocultamos al paciente en decúbito dorsal. No siempre hacemos sentar al paciente para revisarlo como corresponde. No siempre hacemos un eco pulmonar varias veces en el día para detectar la presencia increyendo, por ejemplo, de un derrame pleural. O cómo nos damos cuenta que el paciente tiene una obstrucción parcial del tubo endotraqueal. Entonces ustedes van a decir, no, porque la curva de flujo expiratorio va a estar acerruchada, bárbaro, sí, bárbaro. Y antes debemos esforzarnos, y esto no es fácil, en alinear la oferta del ventilador a las necesidades del paciente. No es que el paciente lucha contra el ventilador, no, nosotros no le estamos ofreciendo lo que él necesita. No sabemos qué necesita el paciente. Entonces, si vemos que se mueve un poco de más, ¿qué hacemos? O lo atamos o más analgosedación.
Eso es lo que hacemos. Eso, por lo que uno está leyendo, entonces, es inhumano. Miren lo que estoy diciendo, inhumano. Entonces, se sugiere utilizar presión de soporte como el modo que mejor iría en el paciente cuando es posible usarlo, incrementar la velocidad de flujo y o soporte de presión. En presencia de PIP intrínseca, poder usar PIP extrínseca para tratar de revertir esa situación. ¿Hay herramientas farmacológicas? Sí. La morfina, no el fentanilo. Lo que he leído en varios papers hablan de la morfina. Nosotros en general usamos más el fenta que la morfina. Pero parece ser que la morfina reduce la disnea luego de realizar el tratamiento óptimo de la causa subyacente de la misma. Existe una relación muy cerca entre la ansiedad y la disnea. Hay que tenerlo presente. No todos los pacientes pueden enfrentar que estén entubados y en ventilación mecánica. Es tremendo. Además le sacamos los lentes y cuando a uno le falta el aire, que uno ve todo como nublado, ve cosas de colores que son los ambos, a uno le dicen dejate llevar. Y uno los quiere liquidar al que te dice dejate llevar. ¿Cómo me voy a dejar llevar si me falta el aire con lo que vos me estás haciendo? Me estoy ahogando, estoy sintiendo que me estoy muriendo. Y de repente entras en algo que no sabés qué es. Claro, te dieron algo en bolo y no sé cuándo volvés entre comillas, a despertarte un poco, a volver a sufrir. Eso es lo que hacemos. Ustedes pueden leer que se está usando el cannabis para esto, es cierto, pero todavía requiere un poco más de investigación clínica, así como también las nebulizaciones de furosemida. Las herramientas no farmacológicas son fundamentales. Hay intervenciones sensoriales dirigidas al cerebro, no al sistema respiratorio. Por ejemplo, modulando los componentes emocionales y afectivos de la disnea a través del uso de la música relajante. Hace más de 30 y pico de años que trato de usar la música relajante. Le digo, tráigale la música que él suele escuchar, póngale, me acuerdo cuando estaban los cassettes, póngale, y a veces uno lo veía que el paciente ni tenía el audífono, no, lo puse en la mesita de luz pues se quedó sin pila. Claro, tal vez uno no discutía estos temas en grupo, no hablaba, porque uno mucho no sabía, era todo un poco de así, espontaneidad, sin saber por qué, pero uno creía que era importante escuchar música, que el paciente escuchara música. Recuerdo hace muchísimos años en New York, muchísimos, en la década del 70, me acuerdo en una terapia intensiva se me escapó el nombre, pero fue uno de los fundadores de la unidad de cuidados críticos de la Sociedad Americana en la década del 70, a principios de la década del 70. Brown, el apellido, era neurocirujano, pero un terapista. Yo veo que en su terapia intensiva había una mujer con rulos puestos, con un vestidito como para salir de la playa, con unos zapatos de playa, no eran ojotas, pero se ve, y sentada como en una silla de playa, semi recostada, leyendo el diario, el New York Times, en voz alta. Y leía, entonces yo le pregunté, mi marido le encantaba siempre leer esta parte del New York Times, y ya se lo leía. El paciente estaba en coma. Es decir, que hay que escuchar, ¿no? Mirar. También existe la sensación, si yo echo aire fresco en la mejilla del paciente, no dañándole el ojito, con cuidado, esa frescura de aire fresco puede aliviar ese sufrimiento. O imágenes positivas. Es decir, sabemos si el paciente ve, pues tiene los ojos cerrados. Y cuando lo sentás se abre los ojos. Por eso la familia acá es fundamental. Hay que enseñarle a la familia, hay que conversar con la familia para que la familia forme parte de esta herramienta terapéutica.
Hay medios no verbales en los pacientes con tubo endotraqueal. Yo insisto muchísimo en hablarle al paciente en un tono suave, despacio, al oído, agarrarlo mucho, tocarlo mucho. Es más, hay recomendaciones que dicen que el paciente uno lo puede educar a que él mismo ajuste el ventilador. Vos fijá, ¿cómo? Yo no lo vi nunca esto, pero está escrito. ¿Cómo va a ser el paciente con el brazo al ventilador? No lo sé, pero me encantó. O que el paciente ayude a aspirarse el moco. Fíjense, que el paciente agarre la sonda en la boca cuando se la lavamos con agua para que saque toda la bosta. Bueno, ayudarlo a que él con las manitos aspire. ¿Qué hay? ¿A ustedes alguien le cepilla los dientes? No. Bueno, acá está un poco eso. Que él ayude a que nosotros podamos cepillarle los dientes. Esta es la lectura sugerida. Espero que les haya interesado el tema. Les propongo que lo discutan en grupo en la unidad de cuidados críticos, porque recuerden que es un derecho humano evitar el sufrimiento de nuestros pacientes en la unidad de cuidados críticos. Hasta la próxima.